por la confirmación. Profe, qué pena. Yo le envié el parcial como hasta las y 48 porque el celular me lo prestaron tarde y pues no Ya pude ahorita lo aplicar. miro, ya ahorita lo reviso, espérame un momento. Listo, profe. Voy a dar la clase, entonces, bueno, vamos a empezar a mirar bueno, vamos a empezar ya con el tema propiamente de este curso de circuitos 2. Entonces, empezamos con lo que son senoides y fasores. La definición de una senoide es una señal que está en términos de seno y coseno. Ahora, la definición de un fasor es un número complejo que representa la norma y la fase de una senoide. Entonces, toda la matemática involucrada acá va a ser matemática que se va a operar con números complejos. Generalmente cuando vamos a trabajar con circuitos alimentados por senoides y lo que vamos a hacer es transformar eso a un dominio fasorial y vamos a resolver el circuito en el dominio fasorial. Entonces, para hacer un repaso de la matemática involucrada, en toda esta clase vamos a ver lo que son números complejos. Entonces, en esto, ¿qué es un número complejo? Un número complejo es un número que tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Esto es un número complejo. Un número complejo nosotros lo podríamos representar en un plano cartesiano. Esto lo podríamos representar esto como un vector bidimensional. O sea, si nosotros ubicamos un punto, por ejemplo, acá en ese plano, este es el eje de los reales y este es el eje de los imaginarios. Entonces, si nosotros estamos mirando ese punto en ese número, vemos de que va a tener una proyección en el eje imaginario y va a tener también una proyección en el eje real. Entonces, si conocemos la proyección del eje real y la proyección del eje imaginario, podemos conocer ese punto. Ahora, si nosotros conociéramos la distancia que hay desde el origen hasta ese punto, también podríamos conocer la ubicación del punto sabiendo la distancia y sabiendo el ángulo que forma con el eje real. ¿Listo? Conociendo el ángulo ahí. Entonces, un número imaginario z se podría representar en unas coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas de la siguiente forma. Nosotros podríamos decir que ese número imaginario tiene una proyección que es x más jy. Ese sería el número imaginario. Ahora, si nosotros miráramos, si conocemos ese ángulo y la distancia que hay hasta el punto, nosotros podemos representar ese número en unas coordenadas polares, donde z es igual a r ángulo de teta. Entonces, de esta manera nosotros podemos representar ese punto en ese plano cartesiano, ¿no? Como nosotros vamos a estar operando lo que es esto, lo que vamos a estar operando es haciendo operaciones con estos números, vamos a mirar de que hay operaciones que se pueden realizar únicamente en coordenadas rectangulares y hay otras operaciones que es más fácil hacerlas en coordenadas polares. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con estos números, vamos a ver de que nosotros vamos a tener que pasar de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Entonces, vamos a mirar cómo convertimos o cómo hacemos ese cambio de coordenadas. Entonces, vamos a mirar cómo convertimos conversión de esto de polares a rectangulares. Empecemos por ahí.
Entonces, si nosotros conocemos el número imaginario z y conocemos en las coordenadas polares r, ángulo de teta, y nos interesa averiguar x y nos interesa averiguar y, pues esta x y esta y la podemos sacar por la definición de entidades trigonométricas del seno y del coseno. Fijémonos que el coseno, por ejemplo, en este plano cartesiano, el coseno de teta sería esta distancia x sobre el radio. Y el seno de teta también sería esta proyección y sobre r, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros miráramos la que es tangente de teta, sería ahí y sobre x, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a estas definiciones de entidades trigonométricas, por ejemplo, de acá podemos despejar el x y vemos de que el x termina siendo r por coseno de teta. Y el y termina siendo r seno de teta. Entonces, de esta manera nosotros convertimos un número que está en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Vamos a hacer un ejemplo para aterrizar esto. Digamos que nosotros tenemos 12 ángulo de 150 grados. Entonces, si nosotros queremos convertir este número a coordenadas rectangulares, pues decimos que la parte real va a valer 12 coseno de 150 y la parte imaginaria va a valer 12 seno de 150. Y creo que voy a silenciar el micrófono que para... ah, gracias. Bueno, entonces, bueno, realmente hacemos esas operaciones en la calculadora. Creo que la calculadora la tengo allí abajo. Espera un momento, ya. Vayan realizando esa operación y ya. Bueno, entonces, listo. 12 coseno de 150, eso da menos 10,39. Y 12 seno de 150, esto me da 6, ¿sí? Fíjense que la calculadora esté en D, ¿no? En degree. ¿Listo? Vamos a trabajar eso en degree. Estamos trabajando en grados. La calculadora generalmente trae esta D que divide la circunferencia en 360 grados, una G pero a esa G lo divide en 400 partes la circunferencia y en radianes, ¿no? Entonces, fíjense que yo estoy trabajando acá con grados, ¿no? 150 grados. Entonces, bueno, si convertimos este número a polares, este número a rectangulares, perdón, sería menos 10,39 más J6. De esa manera convertimos de polares a rectangulares. Vamos a mirar ahora cómo convertimos de rectangulares a polares. Bueno,
Cuando vamos a convertir de rectangulares a polares, nos damos de cuenta que esta R, el radio ahí, lo podemos, o esa distancia la podemos calcular por bueno, lo que vemos acá es que acá se me está formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cuya base es X y cuya altura es Y. Entonces, si me interesa conocer esto, que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, sería igual a qué? Por Pitágoras. ¿A qué sería ese, esa hipotenusa? Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Exactamente. Raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. De esa manera se saca el, se conoce esto de la distancia, ¿no? Nos interesa averiguar quién es teta, ¿no? Pero ese teta lo vamos a sacar por esta definición de tangente. Tangente de teta es y sobre x, entonces si despejamos de ahí el teta, esto me está dando que teta es igual a arco tangente o tangente inversa de y sobre x. Voy a hacer una aclaración acá y es que esta ecuación es válida cuando estemos en el primero y cuando estemos en el cuarto cuadrante. ¿Qué es primero y cuarto cuadrante? Si nosotros miramos un plano cartesiano, no se puede dividir en cuadrantes y generalmente los cuadrantes los se nombran de esta manera. Este sería el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, si nosotros nos fijamos y ubicamos, por ejemplo, un punto en el primer cuadrante, así como está este vector acá, es porque la parte real es positiva y la parte imaginaria también es positiva. Entonces, si estamos hablando de que estamos en el primer cuadrante, estamos hablando que la parte real es positiva y la parte imaginaria también es positiva. Ahora, nos vamos al segundo cuadrante y, por ejemplo, ubicamos un punto por acá. ¿Cómo sería la parte real? Negativo. Negativa, ¿cierto? Entonces la parte real es negativa. ¿Y la parte imaginaria cómo sería? Positivo. Positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces la parte real negativa, la parte imaginaria positiva. Vámonos al tercer cuadrante y ubicamos un punto por acá. Nos damos de cuenta que la parte real, ¿cómo sería? Negativa. Sería Positiva y negativa, negativa. Ah, sí, sí, sí. Negativa. ¿Y la parte imaginaria? Positiva. Negativa. Negativa también. Ah, negativa. Eso, ¿Listo? profe. No, no hay problema. Entonces, en el cuarto cuadrante, si ubicamos un punto por acá, esto me está quedando que la parte real es Positivo. positiva y la parte imaginaria Negativa. negativa, Negativo. ¿cierto? Eso es esto lo que pasa en un punto. Entonces, si yo les digo que esta ecuación va a ser válida únicamente cuando estemos en este sector, en el primero y en el cuarto cuadrante, o sea, la parte real tiene que ser positiva para que esa ecuación sea válida. Cuando resulta que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, un punto que está, por ejemplo, acá en este eje, por ejemplo, calculemos el punto por acá. Nosotros lo que estamos calculando es este ángulo, más no el ángulo así. Estamos calculando este ángulo que voy a llamar un ángulo teta prima. Y realmente no me interesa conocer ese ángulo teta prima, sino que me interesa conocer es este ángulo, el ángulo teta. Entonces, generalmente cuando está en el segundo, en el tercer cuadrante, se tiene que hacer una corrección de ángulo. ¿Cómo calcularía este ángulo teta si conozco este ángulo teta prima? Porque este ángulo teta prima sería esto, la tangente inversa de y sobre x.
A 180 se le resta el θ'. Exactamente. Bueno, esto al ángulo que obtenemos le vamos, cuando está en el segundo cuadrante por orden, se suma 180 grados. Es por orden, se puede sumar o restar, es totalmente válido. Cuando estemos en el segundo cuadrante vamos a hacer el siguiente, tangente a la -1 de y sobre x y a ese ángulo le sumamos 180 grados. Y esto va a ser la ecuación que deberíamos utilizar cuando estemos en el segundo cuadrante. Y cuando esté en el tercer cuadrante le vamos a hacer esto, tangente a la -1 de y sobre x menos 180 grados. Entonces, esto es cuando estemos en el segundo cuadrante y esto es cuando estemos en el tercer cuadrante. No hay problema si, por ejemplo, en el segundo cuadrante le restáramos 180 grados o si en el tercer cuadrante sumáramos 180 grados. El número que vamos a obtener es esto correcto. Lo que pasa es que nosotros miramos de que ese ángulo, o sea que un ángulo tiene siempre un ángulo complementario. O sea, un ángulo se puede leer de manera positiva en contra de las manecillas del reloj o lo puedo leer de manera negativa en sentido de las manecillas del reloj. Ya ahorita hago como un ejemplo para poder aterrizar este concepto. Entonces, primero vamos a convertir, hacer algunos ejemplitos de esto de convertir. Dice que según hacemos la regla, si está en el primero, cuarto cuadrante o segundo y tercer cuadrante. Pero ¿cómo también deberíamos tener en cuenta con respecto a que se está midiendo el ángulo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Lo último que me dijo. Jeremy, le subo un poquito de volumen que lo escuché muy, o sea, lo escucho muy pasito. Si quiere puede acercar el micrófono al... O sea, en el primer y cuarto cuadrante se calcula de esa forma. Sí, se calcula con esta ecuación. Constante de fase, como se dice, ¿cierto? Tangente inversa de y sobre x. Cuando está en el segundo y tercer cuadrante, tengo que hacer una corrección de ángulo. ¿Sí? Que es utilizar estas. Ya entiendo, sí, ya vi por dónde va. Bueno, entonces, parte de convertir de rectangulares a polares es identificar eso. Si está en qué cuadrante está. O sea, lo que usted tiene que mirar es la parte real. Si la parte real es positiva, utiliza esta ecuación. Si la parte es negativa, real es negativa, tiene que sumar o restar 180 grados para obtener realmente el ángulo que es. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1. Digamos de que tenemos este número 2 menos J5. ¿Listo? Y quiero pasarlo a coordenadas polares. Entonces, calculo la distancia, el R, que sería 2 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Eso es raíz de 29, ¿no? Bueno, vamos a calcular el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, tenemos que identificar en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está este número? Eso está positivo en X, negativo en Y. Del Cuarto Es cuadrante. cuadro. Cuarto cuadrante. Fíjense que si la parte real es positiva, ahí no hago corrección de ángulo. Entonces esto me queda tangente inversa de menos 5 sobre 2. Y de esa manera calculo esto, convierto de rectangulares a polares. Entonces voy a hacer esto, raíz de 29 es 538. Y esto, este
Tangente inversa de menos 2,5 es menos 68,198, menos 68,20 aproximadamente. Entonces, este número terminaría siendo 5,38 con ángulo de menos 68,2 grados. De esa manera convierto bueno, a polares, sí. Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Sí? Viendo el signo dentro de las coordenadas, o sea, conservando el signo de las coordenadas dentro de la función tangente, el ángulo que nos da la función tangente también está dentro del cuadrante que debería corresponderse. Sí, eso también es una forma, esa precisión es correcta. O sea, si nosotros miramos, el ángulo tiene que estarnos dando de 0 a 90 grados, de 0 a menos 90 grados. O sea, si nosotros nos miramos acá en el primer cuadrante, el ángulo, el θ, tiene que estar de 0 a de 0 a 90 grados. Acá tiene que estar de 90 a 180 grados. Acá tiene que estar en el cuarto cuadrante, tiene que estar de 0 a menos 90 grados. Y acá tiene que estar de menos 90 a menos 180 grados. ¿Sí? De esa manera sabemos realmente que, bueno, o sea que si está en el cuarto cuadrante nos tiene que dar un número que es de 0 a menos 90. Y nos está dando que es de menos 68,20 grados. ¿Alguna otra aporte o alguna otra duda? Entonces, Profe, ahí no hay que sumarle los 180 grados. No, porque está en el cuarto. Fíjense, cuando está en el cuarto no hay que sumar. Ah, Si, sí, sí. si en el cuarto Sí, cuadrante es es porque tercero, la sí. parte real es positiva. Si acá está en el segundo, en el tercer cuadrante es porque la parte real tiene que ser negativa. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. Vamos a mirar. Vamos a convertir este número a coordenadas polares. Entonces vamos menos 2 más J5. ¿Listo? Entonces, bueno, la norma de este sería R, sería igual a menos 2 al cuadrado Ahí estaría más en el segundo cuadrante, bro. 5 al cuadrante. Ahí estaría en el segundo cuadrante. Bueno, es lo mismo que acá arriba, 5,38. Y fíjense, este, esto, esto está en el segundo cuadrante porque la parte real es negativa, ¿cierto? Entonces, como está en el segundo cuadrante, hay que hacer una corrección de ángulo, muy importante. Entonces, si nosotros no hiciéramos corrección de ángulo, lo que estamos calculando este número nos da 5,38 con ángulo de menos 68,2. Entonces lo hemos convertido de manera errónea. Entonces es importante esto, porque si no estamos modificando el número, o sea, estamos cambiando este número de menos 2 más J5, lo estamos convirtiendo a 2 menos J5. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto, tangente a la menos 1 de 5 sobre menos 2, que eso da menos 68,2 grados, y a eso le sumamos 180. Menos 68,2 más 180. Sería 111,80. Sí, 111,80. Entonces esto es igual a tener 5,38 con ángulo de 111,88 grados. Listo, de esta manera convertimos a polares. ¿Alguna duda? Bueno, acá hago la aclaración. Acá sume 180 grados. Si alguno, por ejemplo, fuera restado 180 grados,
el ángulo que obtiene es correcto, no es erróneo. O sea, si ustedes llegan y hacen esto, teta tangente a la menos 1 y a eso le restan 180 grados, lo que están obteniendo es esto, menos 180 menos 68.2. Eso es menos 248,2 grados. Entonces, este número también es equivalente a tener este número, 5,38 con ángulo de menos 248,2 grados. Lo que pasa, si ustedes convierten cualquiera de estos dos números a coordenadas rectangulares, deben estar obteniendo este número. Lo que pasa acá es que si ustedes se fijan en un plano cartesiano, si nosotros medimos, por ejemplo, este ángulo, 111 es como tener, por ejemplo, un vector así. Ay, esto me quedó como curvo. Como tener un vector así. Entonces, si lo medimos en contra de las manecillas del reloj, el ángulo es 111,8. Ahora, si nosotros lo leemos como van las manecillas del reloj, daríamos acá 180 y acá, bueno, esto lo mediríamos de esta manera y de esta manera el ángulo está midiendo menos 248,2 grados. Entonces, realmente hacer esta afirmación es correcto. Solo que por orden, o sea, más sí, por cuestión de, por así decirlo, estética, se acostumbra de que cuando esté en el primero y en el segundo cuadrante se lean positivo el ángulo. Y cuando esté en el tercero y en el cuarto cuadrante se lea, se lea negativo. O sea, miremos acá hagamos como esa aclaración. Acá cuando esté en el primer y cuarto cuadrante, primero y segundo cuadrante, el ángulo se acostumbra a medir de manera positiva. Cuando esté en el tercero y esté en el cuarto cuadrante, el ángulo se acostumbra a leer de manera negativa. Acá, como va en contra de las manecillas del reloj, acá como van las manecillas del reloj. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, prosigo. Vamos a calcular, por ejemplo, otro ejemplo, vamos a decir que queremos convertir este número de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces, Profe, disculpe, ¿me podría explicar nuevamente la parte de cómo encontrar el ángulo? Es que se me recortó bastante ahí, no lo entendí bien. cuando está en el cuando está en el segundo y en el tercer cuadrante se le tiene que sumar o restar 180 grados al ángulo. Eso es. Cuando está en el primero y cuarto cuadrante, no se deja normal la tangente inversa. Eso es todo. Ah, ok, ok. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, este número. J4. Listo, entonces queremos pasar este número a coordenadas eh, polares. Entonces, la R terminaría. ¿Cuánto valdría la parte real ahí si no la estoy anotando? 0. 0, ¿cierto? Entonces, esto es 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Lo que me está dando que la norma me está dando de nuevo 4. Ahora, para la tangente, para el ángulo, ¿está en qué cuadrante? Está entre el primero y segundo cuadrante, ¿no? Entonces, ahí no voy a utilizar esto, no voy a utilizar corrección de ángulo. Entonces, acá digo tangente inversa de 4 sobre 0.
Y si hago esta operación 4 sobre 0, ¿eso qué pasa? Se indetermina, profe. Se indetermina, ¿cierto? Determina. No. Ahora miremos una cosa, analicemos una cosa. La tangente esta es una función que va a estar, o es una función que está indeterminada en dos puntos, en 90 y en menos 90 grados. O sea que es el que se me esté determinando esto es, es señal de que de que el ángulo tiene que ser 90 o menos 90 grados. Para mirar como con más detalle eso, miremos el plano cartesiano. Si nosotros miramos el plano cartesiano y dibujamos un vector que tiene 4 de la altura, por ejemplo, digamos que es por acá 4. Lo que estamos mirando es que tenemos un punto así, un vector así. Entonces, si medimos del ángulo de acá a acá, ¿cuánto está marcando? 90 grados, ¿cierto? O sea que el que yo tenga un número así, J4, automáticamente lo puedo convertir a coordenadas polares como 4 ángulo de 90. Y esto lo pueden estar sacando sin ni siquiera hacer fórmula. Entonces, si usted tiene 4 ángulos de 90 y lo quiere convertir a rectangulares, J4. O si usted tiene J4 y lo quiere convertir a polares, es 4 ángulo 90 y ahí no hace ningún cálculo. En base a eso, por ejemplo, si yo tengo menos J6, ¿a qué sería igual en coordenadas polares? Sería 6 6 menos ángulo de menos 90. de un ángulo 6, de 180, ¿no? no, 6 ángulo de menos 90. Piense Ah, que si es menos J es acá, así. Entonces, si ustedes calculan la norma, ustedes verán que el menos 6 al elevarlo al cuadrado se cancela ese menos y las normas siempre son positivas, entonces me da 6. Ahora, el ángulo, si ustedes grafican acá el vector, ustedes miran de que está en la parte de abajo, o sea que si mido el ángulo es menos 90 grados, entonces tengan en cuenta eso. J lo pueden convertir como ángulo 90 menos J como ángulo de menos 90. Ahora miremos, por ejemplo, este caso, J5. Ejemplo 5. Queremos convertir este número, menos 7. Lo quiero convertir a polares. Ese número real. Lo quiero convertir a coordenadas polares. ¿Cómo me quedaría ese número? Sería 7 Sí. con ángulo de 180. Exactamente. Si ustedes se fijan la norma, al hacer esa raíz, la norma siempre da positiva. Ahora, este menos, cuando la parte real es negativa, fíjense que ustedes tienen que sumar o restar 180 grados. Entonces, acá podría decir 7 ángulo de 180 o 7 ángulo de menos 180. Cualquiera de las dos afirmaciones es correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien, profe? Bueno, bien. Ahora miremos esto, lo que serían ángulos complementarios, ¿no? Un ángulo complementario es si lo estamos leyendo el ángulo de manera positiva, lo podemos leer de manera negativa. O sea, por ejemplo, si yo tengo un ángulo acá, puedo medir esto teta, pero el ángulo complementario sería medirlo de esta manera, teta complementario.
Entonces, si esto es R, esto es equivalente a decir R de teta es igual a R ángulo de menos teta complementario, ¿cierto? Es equivalente eso, ¿no? Entonces, miremos que si nosotros tenemos un ángulo positivo, un teta positivo, el ángulo complementario, para calcular el ángulo complementario lo que hago es restar 180 grados, o sea, sería teta positivo, le resto 360 grados. Ahora, si tengo un ángulo negativo, el ángulo complementario es a ese ángulo negativo, sumarle 360 grados. Entonces, miremos que, por ejemplo, tenemos este número en coordenadas polares. 2 ángulo de 60. ¿Cuál sería, si lo expresamos con el ángulo complementario, cuál sería el número? 2 menos 300. 2 menos 300, ángulo de menos 300. Entonces, decir 2 ángulos de 60 es lo mismo que decir 2 ángulos de menos 300. Se prefiere por orden el primero. Por ejemplo, si digo 2 ángulos de menos 220, ¿cuál sería el ángulo complementario? ¿2 ángulos de qué? 140. 2 ángulos de 140. Entonces, esto es equivalente. Entonces, ¿cuál se prefiere por orden? Este de acá. Se prefiere este. ¿Cuál se prefiere por acá? Se prefiere este. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿No? Bueno. Es más, acá, por ejemplo, los ángulos, también podemos mirar de que un ángulo puede tener n múltiplos. O sea, por ejemplo, si yo este ángulo, por ejemplo, lo midiera así, doy una vuelta y vuelvo a dar hasta acá, a este punto, podría decirte que, por ejemplo, este ángulo sería teta más 360. Entonces, por ejemplo, este dos ángulos de 60 también podría ser equivalente a 2 ángulos de 60 más 360 es 2 ángulos 420. Y así sucesivamente. Por ejemplo, a 420 le puedo sumar 360 grados y ese ángulo será totalmente válido. O sea, 420 más 360, eso es 780, o sea que 2 ángulos de 780 grados también es igual a eso. Simplemente que por orden se prefiere esto, o sea, todos estos ángulos, 2 ángulos de menos 300, 2 ángulos de 420, 2 ángulos de 780, la forma ordenada de escribir ese número es como 2 ángulos de 60. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí entrar a lo que son operaciones con números complejos. Entonces vamos a mirar lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto es clase. Listo, voy a borrar el tablero. Y empezamos con las operaciones. Entonces empezamos con lo que es la suma. La suma es una operación que únicamente se puede hacer en coordenadas rectangulares, no se puede hacer en coordenadas polares. Entonces, para sumar dos números complejos, si nosotros conocemos Z1, Z1 tiene que estar en coordenadas rectangulares X1 más JY1
Y Z2 tiene que estar también en coordenadas rectangulares X2 más J, Y2. Y me interesa calcular Z3, que terminaría siendo Z1 más Z2. Eso equivale a sumar real con real, o sea, sumar X1 más X2. Y sumar imaginario con imaginario, más J, Y1 más Y2. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, digamos de que queremos realizar la siguiente suma. Queremos calcular este número Z, donde esto es 4 ángulo de 30 grados más 6 ángulo de 110. Entonces, esto queremos hacer esa suma. Como los números están en coordenadas polares, no puedo hacer las sumas directamente. ¿Qué tengo que hacer? Convertir estos dos números a coordenadas rectangulares. Entonces calculamos acá una x1 que es igual a 4 coseno de 30. Y la parte imaginaria de ese número sería y1, sería igual a 4 seno de 30. Lo mismo hacemos con el otro número. Decimos x2 sería igual a 6 coseno de 110. Y y2 sería igual a 6 seno de 110. Listo, entonces hacemos esas operaciones. Entonces 4 coseno de 30. Esto da 3,46. Listo, 4 seno de 30, eso da 2. Y vamos ahora a hacer el otro número, 6 coseno de 2,05. menos, eso es correcto, menos 2,05. Y el otro número, 5,64. 4, eso es correcto. Entonces ya con eso, por ejemplo, al hacer esta suma, lo que hacemos es esto, 3,46 más J2. Y acá decimos más menos 2,05 más J 5,64. Entonces sumamos real con real. Entonces 3,46 menos 2,05. Eso es igual a 1,41. Y la parte imaginaria sería 2 más 5,64. Eso es 7,64. Y este sería el resultado de hacer esas dos sumas. Voy a convertir este número a polares. Si no me pide el ejercicio, no hay necesidad, pero bueno. Acá lo voy a convertir para mirar cuál sería la norma de ese vector. Entonces sería 1,41 al cuadrado más 7,64 al cuadrado. Y el ángulo, ese número, ¿en qué cuadrante está? En el primero, ¿cierto? Entonces, como está en el primer cuadrante, no hay necesidad de hacer corrección de ángulo. Bueno, entonces voy a hacer esas operaciones acá en la calculadora. 1,40. Esto me da aproximadamente 77, perdón.
7.769, 7,77 aproximadamente. Y esta tangente, eso da 79,54. Entonces, si nosotros nos miramos al hacer esa operación, este Z, terminaría siendo esto, 7.77 con ángulo de 79.54 grados. O sea, no es algo así tan simple de que voy a decir 4, que voy a sumar polares y sumo esto, 4 más 6, 10, ángulo de 140. No, si hacen eso es totalmente erróneo. Fíjense que eso es muy diferente al resultado. Siempre que vayamos a sumar números, tienen que estar en coordenadas rectangulares. ¿Listo? Vamos a proseguir con la siguiente operación. La siguiente operación sería la resta. La resta termina siendo una operación similar a lo que es una suma. Lo que pasa es que lo que voy a restar lo multiplico por -1. Eso es lo único que tengo que hacer. Entonces, para una resta, decimos que tenemos un número en coordenadas rectangulares. Tenemos este otro número. Y si vamos a calcular un número complejo Z3 que sea la resta de estos dos números, Z1 menos Z2, lo que decimos es X1 menos X2 más Y1 menos Y2. De esa manera realizamos una resta. Entonces hagamos un ejemplito de esto. Digamos de que queremos calcular la Z de, vamos a decir, J5 menos 2 ángulo de 60. Entonces queremos queremos hacer esta resta. Entonces, fíjense que este número está en coordenadas polares, entonces tengo que pasarlo a coordenadas rectangulares. Entonces, lo que estoy diciendo es X sería igual a 2 coseno de 60 y Y es igual a 2 seno de 60 grados. Entonces hago esas operaciones. Dos coseno de 60, esto es 1. Y 2 seno de 60 es 1,73. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta resta, lo que estoy diciendo es J5. Y acá digo menos 1 más J1,73. Y fíjense que esto es simplemente multiplicar esto por -1. O sea que esto termina siendo J5 menos 1 menos J1,73. Entonces sumo lo real con real. Entonces es 0 menos 1 es -1. Y 5 menos 1,73. Eso es más J3,27. Y de esta manera calculo este número. Ya si me lo piden cambiar o colocarlo en polares, pues lo convierto a polares. Si lo quisiera convertir a polares, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una corrección de ángulo. Bueno,
Lo voy a dejar ahí. Hasta acá de la suma y la resta, ¿hay alguna pregunta? No, profe, no está claro. Listo, entonces pasamos a lo que es la multiplicación. Para mirar lo que es la multiplicación, a diferencia de la suma y la resta, es una operación que se puede hacer en coordenadas polares y en coordenadas rectangulares. En las dos se puede hacer. Entonces, vamos a considerar el caso, por ejemplo, de que acá tenga un número z1 y lo tenga representado en sus respectivas coordenadas rectangulares y también en sus coordenadas polares. Y un número z2 y lo tengan sus respectivas coordenadas rectangulares y sus respectivas coordenadas polares. Y vamos a calcular este número z3, que va a ser la multiplicación de z1 por z2. Entonces, si nosotros vamos a hacer el cálculo en coordenadas rectangulares, la operación quedaría, bueno, en rectangulares, colocamos esto en rojo. Este z3 termina siendo esta operación x1 más jy1 multiplicado por listo. Entonces lo que hacemos generalmente acá es aplicar la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, digo, multiplico este número por este y multiplico este número por este y multiplico este número por este y multiplico este número por este, o sea que me van a salir 4 términos. Entonces, haciendo eso, digo z3 sería igual a x1 por x2. Después multiplico x1 por jy2, o sea que eso es más j x1 por y2. Lo estoy ordenando. Ahora me voy acá. jy1 por lo x2, entonces eso me da j x2 por y1. Y ahora multiplico este j por jy1 por jy2, entonces eso me da j al cuadrado por y1 por y2. ¿Listo? Entonces acá me salió un j al cuadrado. Entonces, ¿alguien se acuerda de lo que es la definición de un número imaginario? O sea, un número imaginario a qué es igual? J. Estaría menos. Raíz de 1 creo que es. Raíz de menos 1. ¿Sí? Resulta que, por ejemplo, en los números reales, si nosotros calculábamos la raíz de menos 1, pues eso se indetermina. No hay ningún número real que multiplicado por sí mismo dé negativo. O sea, sabemos que si más por más da más y menos por menos da más. O sea, si son del mismo signo, el número siempre tiene que dar positivo. O sea, que no existe una raíz en el conjunto de los reales que sea... No existe este número, raíz de menos 1. Este problema surgió de cuando se querían calcular las raíces de un polinomio. O sea, un polinomio de grado 2 tiene 2 raíces, un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, un polinomio de grado 4 debería tener 4 raíces, pero muchas veces, por ejemplo, un polinomio de grado 3 no se encontraban las raíces, entonces en el conjunto de los reales. Los matemáticos y esto pues adoptaron esto y después esta matemática se utilizaría en ingeniería, ¿no? Entonces el número imaginario se describe como raíz de menos 1.
Entonces, el decir que nosotros tenemos un j al cuadrado es igual a decir que tenemos raíz de menos 1 al cuadrado. O sea que esta raíz con este cuadrado se me cancela, o sea que un j al cuadrado termina siendo menos 1. Y por ejemplo, si nosotros obtuviéramos una operación así, j al cubo, esa j al cubo es igual a j al cuadrado por j. O sea que un j al cubo termina siendo un menos j, ¿no? Y por ejemplo, un j a la 4 terminaría siendo j al cuadrado por un j al cuadrado menos 1 por menos 1 terminaría siendo 1. Y así sucesivamente si nosotros tuviéramos otras operaciones. También, por ejemplo, nosotros podemos mirar que si nosotros tenemos 1 sobre j, esto se puede hacer lo siguiente: 1 sobre j, yo puedo multiplicar arriba y abajo por j. Y esto me va a dar j sobre j al cuadrado. Y j al cuadrado es menos 1, o sea que esto es menos j. O sea que 1 sobre j es menos j también. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente como estas cositas. Entonces, acá me salió un j al cuadrado, o sea que un j al cuadrado es menos 1, entonces esto me está quedando de la siguiente manera. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto que era imaginario ahora quedó convertido como real. Entonces podemos sumar dos números reales y sumar dos números imaginarios, ¿no? Entonces esto es z3, sería igual. Y eso sería lo que es una multiplicación de números complejos. Esto que dice acá, pues no es que se aprenda en esta ecuación, realmente no necesitan eso. Acá lo que hice fue desarrollarlo de manera simbólica o de manera general, cuál es el procedimiento. Ya ahorita hacemos un caso más particular. Esto es la multiplicación en coordenadas rectangulares. Ahora, una multiplicación en coordenadas polares es esto. Si a mí me piden calcular ese z3, si me piden calcular ese z3, lo que hago es lo siguiente. Vamos a multiplicar las normas, o sea, R1 por R2, y vamos a sumar los ángulos. Θ1 más θ2. Entonces, de esa manera hacemos una multiplicación en coordenadas polares. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces vamos a calcular z que sea de vamos a hacer esa multiplicación. Entonces lo podemos hacer en rectangulares o lo podemos hacer en polares. Entonces primero lo voy a hacer en rectangulares para mirar cuál sería el procedimiento. Entonces, si vamos a hacer esto en rectangulares, aplico la propiedad distributiva. Multiplico 2 por menos 4, eso me da menos 8. 2 por 5, eso me da J10. Ahora, si multiplico 3 por menos J3 por menos 4, eso da más J12.
Y este menos J3 por menos J5, eso da menos J al cuadrado, 3 por 5, 15. Listo, entonces esto decimos menos 8 más J10 más J22, eso sería más J10 más J12 es J22 y este menos J al cuadrado se transforma en menos 1, o sea que eso terminaría siendo más 15, menos por menos da más. Entonces 15 menos 8, eso termina siendo 7. Entonces 7 más J22. Este es el número que tenemos. Si queremos mirar ese número en coordenadas polares, pues calculamos el radio, la distancia, la norma. Y calculamos el ángulo. Como está en el primer cuadrante, no hay que hacer corrección de ángulo. (23,09) con ángulo de 72,35. Listo, entonces ya obtuve el número, o sea, el número, la respuesta sería esto. Ahora miremos cómo sería el procedimiento acá por polares. Si nosotros vamos a mirar esto en polares, pues lo primero que tendríamos que hacer es convertir estos dos números a sus respectivas coordenadas polares. Entonces, R1 sería la raíz y el ángulo terminaría siendo tangente a la menos 1. ¿En qué cuadrante está ese número? En el cuarto, ¿cierto? Como está en el cuarto cuadrante, no hay necesidad de hacer corrección de ángulo. Teta 1. Vamos a calcular R2. Y el teta 2 lo calculo de la siguiente manera. Sería 5 sobre menos 4. ¿En qué cuadrante está ese número? En el segundo. En el segundo. Entonces tenemos que sumar 180 grados. Listo, entonces estas serían las operaciones que tenemos que hacer. Bueno, entonces lo primero, esto da 3,61 aproximadamente. Esto da menos 56,31. Y bueno, vamos a mirar el otro número. Esto da 6,4 aproximadamente, 6,40. Y la otra da 128,66 grados. Por lo tanto, la operación que tendría que hacer, o sea, el z, tendría que ser
multiplico las normas, o sea, 3,61 lo multiplico por 6,4 y voy a sumar los ángulos, entonces sería menos 56,31 más 128,66. Entonces, por lo tanto, Z sería 3,61 por 6,4. Esto da 23,1. Y el ángulo menos 56,31 más 128,66. Esto da 72,35. Listo. Y así se hace una operación. Acá, pues, lógicamente, a medida que hacemos redondeo, pues vemos una pequeña variación. O sea, acá la diferencia es de 0,01. Eso es porque empezamos a hacer redondeos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Continúo? No, sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplito de eso, a ver si cómo van. Vamos a decir que tenemos menos J8 y lo vamos a multiplicar por 5 ángulo de menos 60 grados. Listo, entonces vamos a hacer esta operación. El resultado lo expresamos en coordenadas rectangulares. Entonces, hagan, les doy Profe, se le 3 está minuticos para trabando. que lo hagan. ¿Listo? Les doy 3 minuticos para que lo hagan y ya. ¿En ordenadas o en cuál? En coordenadas rectangulares el resultado. Ah, listo.
¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar cómo quedaría esta multiplicación en rectangulares. Para ello vamos a transformar este 5 ángulo menos 60 a sus respectivas coordenadas rectangulares. Entonces x1 sería igual a 5 coseno de menos 60 y y1 sería igual a 5 seno de menos 60. Da menos 34,64 menos J20. Bueno, esto me dio 2.5, este coseno de menos 60. Y el otro está dando menos 4,33. Sí, ahorita comparamos resultados, ¿listo? Bueno, entonces esto termina siendo Z, termina siendo menos J8 por 2,5 menos J4,33. Entonces, fíjense que acá no hay parte real, entonces es multiplicar esto por aplicar la propiedad distributiva, ¿no? Entonces acá este Z terminaría siendo menos 8 por 2.5, eso es menos J20. Y este menos 8 por menos da más J al cuadrado. 8 por 4.33. Eso es 34,64. Profe, disculpe, me perdí en el punto de dónde sale el J, bueno, y 4,33 JI. No, porque El 4, hace el 4 exacto, exacto, ahí mismo. O sea, me porque perdí. convertí este número a coordenadas rectangulares para poder hacer la operación, ¿no? Fíjense, 5 con ángulo de 60, ¿no? Entonces, usted está multiplicando el J8 con el 5 y con el 60, ¿verdad? Sí, sí, Ya. claro. Con el 2.5 y con el 4.33. Ok. Bueno, entonces j al cuadrado es menos 1, o sea que esto es menos 34,64 menos J20. Bueno, ese sería el resultado por rectangulares. Ahora miremos acá cómo sería en polares. Para mirar en polares tenemos que convertir este número a polares, o sea que esto sería Z, 8 ángulo de ¿qué? De menos 90, ¿cierto? Y lo multiplico por 5 ángulo de menos 60. Entonces hago esto, 8 por 5, 8 por 5, 40 y sumo los ángulos, que sería menos 90 menos 60. O sea que eso sería, Z sería igual a 40 ángulo de menos 150. Listo, entonces como el resultado me lo piden en polares, entonces calculo la X, que sería 40 coseno de menos 150 y Y sería igual a 40 seno de menos 150. Entonces este me da menos 34,64 y este me da menos 20. Y si nos fijamos es el mismo número de acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Bueno, entonces prosigo con la siguiente operación, con la operación de la división. La operación de la división, al igual que la suma, es una operación que se puede hacer tanto en coordenadas polares como en coordenadas rectangulares. Veamos, bueno, cómo sería eso. Entonces, si tenemos un número Z1 que es igual a esto, y un número Z2 que es igual a X2 más y queremos calcular un Z3 que sea igual a Z1 sobre Z2. Bueno, para hacerlo en rectangulares sería este procedimiento. Bueno, escribiríamos los dos números en coordenadas rectangulares. Entonces sería X1 más listo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por la conjugada del denominador. La conjugada de un número imaginario es equivalente a negar la parte imaginaria del número. Si está en coordenadas rectangulares o si está en coordenadas polares, es equivalente a negar el ángulo. Como acá estamos en coordenadas rectangulares, pues negamos la parte imaginaria. Y entonces esto me queda x2 menos jy2 por x2 menos jy2. Entonces, al hacer esa operación, entonces acá en el numerador me está quedando una multiplicación de dos números complejos en coordenadas rectangulares. Y acá también podría ser, pero en el denominador también podría quedar la multiplicación, pero bueno, acá podemos aplicar algo de álgebra, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, conocemos acá que vamos a multiplicar a más b por a menos b, ¿esto a qué es igual? Cuadrado de A menos el cuadrado de B. Exactamente, al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, esto me está quedando x a la 2 al cuadrado menos jy2 al cuadrado. Bueno, entonces vamos a realizar las operaciones ahí, las respectivas operaciones. Y entonces esto me da x1 por x2. Después multiplico x1 por menos jy2, o sea, menos jx1 por y2. Ahora me voy a este número y aplico la distributiva. Entonces más jx2 por y1 menos j al cuadrado y1 por y2. Todo esto sobre, vamos a mirar de que acá esto, al romper el paréntesis, esto me queda x2 al cuadrado y esto me queda menos j al cuadrado por y2 al cuadrado. ¿Listo? Actos siguientes, sabemos que j al cuadrado es igual a ¿qué? A menos y2. A menos 1, ¿cierto? J al cuadrado es igual a menos 1, entonces podemos hacer eso, ¿no? Entonces menos por menos me da más, entonces acá me queda más y1 por y2
Y acá abajo esto me queda x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Entonces acá podemos sumar real con real, o sea que esto es y esto sería más j. Acá puedo organizar términos, x2, y1. Listo. Ahora, me interesa conocer cuál es el número real y cuál es el número imaginario. O sea, fíjense que si nosotros tenemos esto, por ejemplo, A más B sobre C, esto es igual a tener A sobre C más B sobre C. Entonces, prácticamente acá esto lo puedo representar de la siguiente manera. El número real sería esto, x1 y el número imaginario sería esto. Ay. Y de esa manera se hace una división en coordenadas rectangulares. Veamos ahora cómo se haría una división en coordenadas polares. Cuando vamos a hacer una división en coordenadas polares, me preguntan, por ejemplo, Z3. Me preguntan que divida Z1 sobre Z2. Yo lo que hago es lo siguiente. Voy a dividir las normas R1 sobre R2 y los ángulos los voy a restar. Θ1 menos θ2. De esa manera hago una división en polares. Voy a aterrizar esto con un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Vamos a calcular Z. Que sea... Listo, vamos a hacer esta operación. Entonces, para ilustrar el procedimiento en rectangulares, tenemos que multiplicar por qué número. ¿Por qué número tendríamos que multiplicar? Por el conjugado. ¿Y cuál es el conjugado de ese denominador? La negación de la parte imaginaria. Sería 2 más J4. 2 más J4, eso es correcto. Entonces sería multiplicar 2 más J4 arriba y abajo. Entonces, si hacemos eso, nos estamos dando cuenta que Z es igual a menos 10 más J22 y acá 2 más J4. Profe, qué pena, ¿puede subir un momentico algo para que me faltó el guito de arriba? Ya, profe, ¿listo? Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, al hacer esto me da 2 al cuadrado
menos J4 al cuadrado. Por lo tanto, esto me queda, bueno, acá aplico la propiedad distributiva, menos 10 por 2, eso da menos 20. Menos 10 por menos J4, eso es menos J40. Ahora, J22 por 2, eso es más J44, ¿no? Y acá J22 por 4. Eso es 88, o sea que eso es más J al cuadrado 88. Todo esto dividido sobre 4 menos J al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces, esto. Entonces después cambio ese J al cuadrado por menos 1, o sea que esto es menos 20, menos 40 más 44. Esto es más J4 menos 88. Y esto sería 4 más 16. Entonces, sumando términos, esto me queda z es igual a menos 20 menos 88 es menos 108 más J4, todo dividido sobre 20. O sea que esto es menos 108 sobre 20 más J4 sobre 20. O sea que z, vamos a mirar eso, 108 dividido entre 20, esto es menos 5.4. Y 4 dividido entre 20, esto es un quinto, 0.2. Más J02. Listo, entonces esa sería una división en rectangulares. Ilustremos el proceso en polares. Entonces, para hacer la operación en polares, tenemos que transformar esos dos números a sus coordenadas polares, ¿no? Entonces, miramos, el radio 1 sería y el ángulo sería tangente a la menos 1. ¿En qué cuadrante está? En el segundo. En el segundo. Entonces sumamos 180 grados. R2 es 2 al cuadrado. ¿Este está en qué cuadrante? En el cuarto. En el cuarto, ¿cierto? Entonces, como está en el cuarto, no hacemos corrección de ángulo. Listo, voy a hacer esas operaciones. Profe, disculpe, ¿que puedo bajar un poquito para ver el último resultado de Z? Eso ahí, gracias. Listo, entonces esto aproximadamente es 24.17. El ángulo da 114,44. Bueno, vamos a hacer el otro número. Teta 2 es menos 63,43. ¿Menos qué? Es Menos 63,43. y el R.
4,47. 4,47, listo. Entonces, bueno, ya tenemos esos dos. Entonces vamos a decir que Z terminaría siendo, debido a las normas, o sea, 24,17 dividido entre 4,47. Y acá resto los ángulos. Entonces el ángulo sería 114,44, ¿cierto? Y el otro ángulo terminaría siendo, bueno, menos por menos, nada más. Menos. O sea que Z, vamos a hacer eso, 24,17 dividido entre 4,47. Esto es aproximadamente 5,41. Sí, 47. Y el ángulo 114,44 más 63,43. Eso es 177,87. ¿Listo? Entonces, para compararlo con con el otro número, entonces lo voy a pasar a coordenadas rectangulares, que sería 5,41 coseno de 177,87 y y sería igual a 5,41 seno de 177,87. Este me da... Menos 5,41. Sí, menos 5,41. Y el otro da 0,2 positivo. O sea que acá esta operación es menos 5,41 más J02. Si miramos es similar, son procesos de redondeo, ¿no? Las diferencias. ¿Alguna pregunta? En algún punto de la materia podemos operar con la calculadora. Más adelante les explico eso. Por el momento estamos mirando cómo se opera. Ya después les explico eso. Profe, ¿me hace un favor? ¿Sí? ¿Me permite ver en la parte de arriba? ¿Acá? Es más arriba, más arriba. ¿Más arriba? Más. Sí. ¿Esto? Por ahí, sí, por ahí, por ahí. Listo, gracias. Bueno, listo. Vamos a hacer otro ejemplito a ver si se ha entendido el concepto. Bueno, vamos a... Bueno, calcular esto, hacer esa división. Les doy unos 3 minuticos para que la hagan. Ya ahorita lo resuelvo. ¿Listo? Profe, ¿puede subir un momentico solo para copiar algo de la parte de arriba donde empezó polares, aquí al lado derecho? Ahí, más arriba, más arribita. Ahí. Ah, bueno, está ahí. Gracias, profe. Bueno.
Ah, pero no había forma, ¿habría forma de ver el ejercicio? Ya lo puedo reducir esto a ahí. Sí, sí, profe, ahí. Gracias. Bueno. Da -4 menos J2. Esto sí creo que es correcto. Ya. Ya ahorita lo resuelvo. De todas maneras, intenten hacerlo de las dos formas para que comprueben, ¿no? Y para que practiquen. Bueno, voy a resolverlo. Entonces, si usted lo hacen por rectangulares, Profe, a mí también me da -4 menos J2. listo. Listo. Entonces, eso es señal de que se está comprendiendo, ¿no? Vamos a mirar que Z, 4 menos J8. Podríamos multiplicar acá por el conjugado, y el conjugado termina siendo, como la parte real es 0, esto es menos J2 por menos J2. Pero fíjense una cosa, por ejemplo, acá esto se puede cancelar, este menos y este 2 y este 2. Y podría multiplicar por J y J, arriba y abajo. O sea, si alguien lo hizo, pues igual si alguien lo hizo así, menos J2 arriba y menos J2 ahí abajo, pues vamos a llegar a la misma respuesta, ¿no? Entonces, si multiplico acá, esto me da J4 y esto me daría menos J8, menos J, bueno, este es J2 al cuadrado, J8 al cuadrado. Y este J2, este me daría J al cuadrado por 2. Entonces, lo que estamos obteniendo acá es que Z es J4, el menos J, esto termina siendo más 8, y menos 2, o sea que todo sería como obtener menos J4 sobre, perdón, más J4. J4 sobre menos 2 más 8 sobre menos 2. O sea que si organizo los términos, 8 dividido entre menos 2, esto es menos 4. Y este sería menos J2. Esta es una forma de hacerlo. Una forma alternativa que podríamos tener para resolver, por ejemplo, cuando sucede esto, es que sabemos que 1 sobre J es igual a menos J. Esto ya más arribita lo expliqué por qué. Entonces, si
hacemos eso de forma alternativa, podemos hacer esto. Z es igual. Basándonos en otro principio, que A más B sobre C es igual a A sobre C más B sobre C. Sería igual a 4 sobre J2 menos J8 sobre J2. Entonces, acá si operamos esto, 4 dividido entre 2, eso es 2 sobre J. Y este J y J lo podemos cancelar, entonces 8 dividido entre 2, eso es menos 4. Entonces fíjense que este J que estaba acá dividiendo pasa arriba como menos J, o sea que esto es menos 4 menos J2. De esa manera también se puede resolver. Y la otra forma es por polares, ¿no? Por coordenadas polares. Para convertir a polares, pues esto calculamos, por ejemplo, el radio de 4 más y el otro ángulo es teta. De menos 8 sobre 4. Bueno, esto es 8,94 y el ángulo es menos 63,43. J2 pues termina siendo 2 ángulo 90, entonces Z es igual a 8,94 sobre 2 por menos 63,43 y resto del otro ángulo, menos 90. Entonces Z 8,94 dividido entre 2, eso es 4,47. Y luego para comprobar que esto realmente es, pues calculamos su parte, esto lo convertimos a coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, esta primera operación me da que es aproximadamente menos 4, ¿no? Porque es menos 3,997. O sea, aproximadamente sí me está dando menos 4. Y esta aproximadamente también me está dando menos 2, ¿no? Menos 1,999. Entonces aproximadamente 2. Por lo tanto, comprobamos de que realmente pues, lo hicimos por 3 lados distintos y me está dando exactamente el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Profe, claro. No. Entonces esto, bueno, yo creo que ya dejemos por acá a la clase. Lo que les queda es esto, repasar operaciones con números complejos. Repasen las operaciones de hoy en 8, tendríamos quiz de esto, de operaciones con números complejos. Les voy a subir unos ejercicios para que practiquen.
Ahí está la respuesta. Mírenlos, cualquier cosa, aclaro dudas la siguiente clase o en horas de asesoría. Y ya. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces termino la grabación.